¿Por qué hay algo y no nada? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la verdad? ¿Debemos preocuparnos de los demás o solo de nosotros mismos? ¿Qué es la paz? ¿Quién es el hombre? Se han dedicado vidas enteras a tratar de resolver estas preguntas en nuestra tierra. ¿Pero se han enterado de algo? ¿Habrán llegado esos pensadores a explicar algo? ¿Y ha servido para algo? Ya sabemos cómo debe ser esa cabeza, pero ¿cómo se la ponemos a estos animales? Nación sin cabeza, decía de España Jovellanos justo antes de morir. Desde la Grecia clásica nos preguntamos cómo podemos convivir en medio de este caos que tenemos aquí. Pero ¿dónde encontrar gobernantes honrados? ¿Dónde encontrar un gobierno justo para todos? Precisamente a eso se dedicó la cabeza de la que hoy estamos hablando, nuestro querido Jovellanos. La familia Jovellanos había heredado el título de regidor y alférez de la villa de Gijón. Además de las ventajas obtenidas por este cargo, poseían una de las 3 ferrerías que había entonces en Asturias y algunas tierras que arrendaban. En el seno de esta familia nace en 1744 Gaspar Melchor de Jovellanos. Parín, como le llamaban en su casa, era dócil y tenía las características necesarias para ser un buen sacerdote. Por medio de su tía abadesa, enviaron al pequeño Jovellanos a los 12 años a estudiar a Oviedo. Tras sus primeros años de carrera en el seno de la iglesia, Romualdo Velarde, amigo de la familia, le invita a estudiar al seminario privado que había fundado. Pero ya entonces comenzaba a criticar algunos aspectos de la educación recibida por la iglesia. En sus escritos posteriores muestra este repudio calificando aquel sistema como inoperante, basado en enseñar a disputar en una especie de esgrima de palabras. Así dijo textualmente: Jovellanos no es antirreligioso, pero aspira a una religión racional con un mínimo de teología y que desarrolle la piedad y la justicia que supuestamente promueve. Rex Dei Gratia, Voluntas Regis, Vicarius Dei, Frases como estas denominaban la definición de poder durante el feudalismo. Pero la realidad a finales del siglo XVIII entraba en contradicción con ellas. Las naciones han crecido mucho. No había naciones, había pequeños estados, pequeños feudos, y ahora han aparecido naciones poderosas. Esas naciones poderosas han tenido que ir organizando el modo de poder. Y llegado el siglo XVIII no hay más remedio que inventar la forma de poner a funcionar esos estados que ahora se enfrentan a otros estados y que tienen que seguir creciendo. La propiedad durante toda la Edad Media está fundada en la sangre y en la herencia. Se puede conseguir o perder pues, o bien por guerra o bien por matrimonio. En adelante la propiedad de las tierras se puede empezar a cambiar a vender y a comprar. De hecho, se empieza el vallado de las tierras para que se pueda saber qué es lo que pertenece a quién y esa propiedad se pueda comprar y vender por dinero. El descubrimiento de América, el comercio entre las grandes potencias, en definitiva una economía que se acelera, que coge ritmo, que lo gana sobre las tierras la agricultura, va a ser el comercio y la industria cada vez más, y después en el siglo XVIII pues lógicamente esto ya está muy maduro, muy maduro. A mí me parece que estamos olvidándonos de lo más importante, yo creo, en este momento, y que es que el tercer estado toma conciencia de que es un tercer estado y se niega a serlo. Y quiere conseguir la igualdad. Poder votar y ser votado. No, se da cuenta que está siendo explotado y que no es legítimo. ¿Cómo salir de estas contradicciones? Y se da cuenta de que él puede acceder al poder. En este momento surge una corriente de pensamiento conocida como la Ilustración. Pretendía liberar a los hombres del miedo y de las supersticiones del antiguo régimen mediante la razón.
A este movimiento filosófico perteneció Jovellanos. Posteriormente, por ser un estudiante brillante, un tribunal le concede la plaza de colegial en la Universidad de Alcalá por unanimidad. Allí se doctora en leyes y reorienta su carrera profesional. Se aleja de la voluntad de su familia, pero se acerca a la gestión del poder para el pueblo, cuestión que ya empezaba a preocupar al joven. Terminó sus estudios y decidió utilizar sus luces para encauzarse hacia la profesión de juez. Así, el conde de Aranda le concedió la plaza de juez de la Audiencia de Sevilla. Este político progresista debió ver en Jovellanos un joven capaz de romper con las rancias formalidades y como el asturiano tenía el pelo largo y robusto, le dijo que le permitiría prescindir de la peluca de magistrado. Haga que se le rice en la espalda como a los ministros del Parlamento de París y comience a desterrar tales taleas que en nada contribuyen a la dignidad de la toga, le dijo. Así, Gasparín comenzó a ejercer como juez siendo criticado por sus formas. Además de ejercer su cargo, Jovellanos va formándose en el sentido multidisciplinar que caracteriza a los hombres ilustrados. Estudia la literatura, la historia, las leyes, la filosofía, las ciencias y la economía. En los ambientes culturales de Sevilla se relaciona con intelectuales que alimentan su pensamiento y se ven influidos por sus ideas. Va comprendiendo la sociedad. Escribe El delincuente honrado, obra de teatro en la que critica la rigidez de la justicia que impone penas desproporcionadas y que le cuesta distinguir entre el malhechor y el honrado. La Ilustración se manifiesta a plenitud durante el siglo XVIII, denominado Siglo de las Luces. Su centro neurálgico es Francia. Se desarrolla a partir de la muerte de Luis XIV en 1715, hasta la descomposición del antiguo régimen, que concluye en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. De arriba abajo, nunca de abajo arriba, es la idea del absolutismo ilustrado, se trata de convertir eso que Kant llamaba amablemente ignobile vulgus, el vulgo innoble, o de una manera también muy fina, Voltaire llamaba la canaille, la canalla, es decir, el pueblo llano, se trata de convertirlo en ciudadanos, sustituyendo la obediencia al señor natural y por lo tanto el apego a la tierra, al señor feudal, por la obediencia a la ley. Una ley que en principios nos hemos dado todos, por la autonomía de la libertad, y por lo tanto se trata la ilustración de una gigantesca fábrica social. Entran, por un lado, plebeyos, siervos de la gleba, comerciantes, artesanos, y por la otra salen ciudadanos libres. Los avances científicos que se producen permiten descubrir nuevos asuntos sobre la naturaleza. Las leyes del universo descubiertas por Newton, la zoología desarrollada por Linneo, el nacimiento de la inmunología, la creación de la primera vacuna por parte de Jenner, también la máquina de vapor de Watt y la explicación de la combustión que realiza Lavoisier. El hombre ya no dependía solamente de la naturaleza. Ahí la atrévete a saber. Sí, es una frase fundamental de Kant. Entonces, atrévete a pensar, atrévete a saber, entérate de en qué mundo vives. Claro, ser menor de edad es cómodo, sí. Sí, si todo te lo da Dios y todo te lo da una estructura piramidal y tú lo único que tienes que hacer es seguir lo que te mandan. Claro, cargarse de obligaciones y no solo de derechos, sino de deberes, es un problema. Y como Kant tiene muy presente que fundamentalmente somos deber moral y que estamos aquí para seguir un guión que es el que marca la razón. Toda ilustración se basa sobre el imperio de la razón. La razón va a ser la que a partir de entonces rija los destinos, pero en ciencia, en moral incluso.
Tras 10 años en Sevilla, Jovellanos es ascendido a consejero de las órdenes militares en Madrid y admitido en las sociedades que debatían los temas más importantes para la gestión de la sociedad. En este Madrid se relaciona con un círculo de jansenistas, minoría partidaria de separar el poder religioso del poder civil del Estado. Entabla nuevas amistades como Cabarrús, el director del Banco de San Carlos, actual Banco de España, y con artistas como Goya. Jovellanos orienta todo su pensamiento a la reforma social, a la mejora de la vida humana. La tierra se plantea como el gran problema de España. Siempre ha generado conflictos entre gobernantes, reyes, señores, curas y campesinos. A mediados del siglo XVIII, la mayoría de las tierras españolas estaban en manos muertas. Jovellanos redacta desde la sociedad matritense un proyecto sobre reforma de ley agraria que será puesto en práctica. Es la obra que le consagra definitivamente como hombre de Estado. Su propuesta camina hacia el liberalismo, es decir, elimina estorbos políticos para la libre circulación. Las leyes deben seguir la lógica de la economía y no al revés. También quiere eliminar los privilegios de las castas feudales y eclesiásticas. Reconocía estorbos para desarrollar la tecnología y los métodos de cultivo. Estos derivados de la falta de educación del pueblo en las nuevas ciencias, pero también derivados de una mentalidad cerrada y conservadora que les impedía pensar en el progreso. Decía, el Estado debe intervenir en la formación de ciudadanos educados, sensibles y con espíritu de fraternidad universal. Finalmente afirmaba que el problema de la pobreza no se solucionaba con la caridad, sino creando trabajo para todos. Muere Carlos III. Jovellanos y todos los ilustrados comenzaron a sufrir la represión dirigida por la reina María Luisa de Parma, enemiga acérrima de los jansenistas y defensora de los privilegios del antiguo régimen. Un año más tarde, el asturiano propuso una reforma de la ley universitaria en Salamanca y la rechazaron por contener lecturas prohibidas y por ser un giro modernizador en el plan de estudios. El poder absoluto crea un cinturón ideológico alrededor de lo que fuera influenciado por la recién nacida Revolución Francesa. Jovellanos recibe la noticia de que su gran amigo y compañero ideológico Cabarrús ha sido acusado de malversación de fondos. Cuando el asturiano le defiende ante la corte, es relegado de su puesto y enviado a Asturias a gestionar asuntos mineros. Le envían a un exilio encubierto para que no contamine con sus ideas el Santo Reino. La Ilustración es un movimiento burgués, reclama el poder político para los que ya tienen el económico. Hasta entonces la aristocracia tiene su puesto en la sociedad por nacimiento. Es necesaria una nueva legitimidad que justifique el ascenso de esta nueva clase social. Esa legitimidad se sustentará sobre la razón. Cuando el paradigma normal, el estado normal de las cosas no funciona, en la filosofía
se hace crítica precisamente porque pone en cuestión los prejuicios establecidos, las normas que todo el mundo sigue. ¿En qué consiste la razón? Consiste en poner luz sobre las cosas. La razón es el entendimiento. No solo nos iguala, sino que nos hace comportarnos fraternalmente, nos hace portarnos como seres humanos. La razón es la que nos hace ser humanos. Es un elemento de igualdad, porque la razón la tenemos todos, es decir, igual. Uno pobre puede nacer muy listo. Lo que hace la razón es que es el fundamento de la sociedad. La Inquisición atacó a estos ilustrados, censuró sus libros, los encarceló, los desterró. En el antiguo régimen la represión era muy sorda y muy rápida y muy efectiva, porque bastaba una orden para ejecutarlo y como no había opinión pública y no había posibilidad de protestar, pues aquello sucedía. Era la Inquisición que estaba funcionando y además era una institución legal que lo que tenía que hacer era podar todo aquello que se saliera de lo preestablecido. Y después el poder absoluto del rey. El monarca podía, mediante un papel, una orden suelta, establecer lo que quisiera. En su nuevo cargo, Jovellanos diseña la carretera Gijón-Castilla, organiza la naciente explotación minera asturiana, realiza los primeros pasos para la construcción del puerto de Musel y múltiples mejoras urbanísticas en Gijón, incluyendo la extensión de su arbolado. Se dice que el sauce llorón ha sido introducido en Asturias por Jovellanos. Pero su obra más relevante en esta etapa fue la creación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Parte de la necesidad de mejorar la explotación minera y la actividad naval, y fomenta la formación de hombres y mujeres en las distintas disciplinas de estas industrias. Propone un nuevo método de educación integral con una pedagogía más pragmática que entra en contradicción con los viejos educadores de la Iglesia, que no paran de poner trabas a la iniciativa de Jovellanos. Incluso la Inquisición llega a enviar un cura para investigar en su biblioteca. Jovellanos, con su reconocida autoridad, le prohíbe que vuelva a entrar en el instituto sin su permiso. En medio de esta intensa actividad pedagógica y en un intento de renovación por parte de algunos sectores de la corte, Jovellanos es nombrado ministro de Gracia y Justicia. Desde este puesto, pretende reformar los estudios universitarios, el Tribunal de la Inquisición y nombrar obispos reformistas. Pero las facciones absolutistas dentro de la corte le impidieron llevar a cabo cualquier política que pusiera en peligro el antiguo orden establecido. Tras un año de lucha contra un muro infranqueable, sus enemigos lograron sacarle de su cargo. Tras ser envenenado, Jovellanos es cesado y reenviado a Asturias. Finalmente es encarcelado en Mallorca. Fernando VII da un golpe de estado contra su padre y se erige como rey de España. Proclama un indulto general que le permite a Jovellanos salir en libertad. Sus 3 últimos años de vida transcurrirán al ritmo vertiginoso que impone la Guerra de la Independencia. Napoleón invade España y le propone al asturiano participar en su gobierno. También sus viejos amigos tratan de convencerle. Avanzaremos hacia las reformas por las que llevamos tantos años luchando. El progreso de la nación por fin gestionada con la fuerza de la razón, le dicen. Pero Jovellanos rechaza estas propuestas y participa en el gobierno de la Junta Central, que era el poder en paralelo en medio de la invasión. Escribe así Defensa de la Junta Central, su obra más elaborada que recoge la síntesis de todo el desarrollo de su pensamiento político.
Jovellanos es característica la diferencia entre soberanía y supremacía. Es que la sociedad de Jovellanos no es como la nuestra, se estructura sobre la familia patriarcal. La nuestra funciona sobre el individuo. Los individuos, adultos mayores de edad, delegan en alguien a través del voto, etc. Pero ¿cómo recibe el poder el Estado en esa situación en donde todavía no son los individuos los que van a hacer el pacto? Pues según Jovellanos son un pacto teórico de los padres de familia los que delegan el poder al monarca. El monarca entonces detenta la soberanía. Entonces